En el Amazonas, un paso en falso puede convertirte en la próxima presa de un depredador. Aquí no hay lugar para el descuido. Solo los más fuertes y los más astutos pueden sobrevivir. El Amazonas, el reino de los depredadores. La temporada de crecidas del Amazonas, el nivel del río sube más de 10 metros, transformando vastos bosques en un mundo inundado. Los terrenos de caza habituales desaparecen bajo las aguas fangosas. Incluso los depredadores alfa deben adaptarse para sobrevivir. Encaramado en una rama baja, un jaguar macho observa el bosque inundado que se extiende a sus pies. Con un peso de casi 100 kilogramos, es el felino más grande de América. Su cuerpo musculoso y sus mandíbulas increíblemente poderosas le permiten abatir presas a las que muchos otros grandes felinos nunca se atreverían a enfrentarse. Pero la fuerza no es su única ventaja. A diferencia de la mayoría de sus parientes, el jaguar está excepcionalmente bien adaptado a la vida cerca del agua. Es un excelente nadador y cruza con frecuencia ríos anchos en busca de alimento o para ampliar su territorio. Han pasado 4 días desde su última caza exitosa. Ahora necesita comida. Desde su atalaya, el jaguar divisa un grupo de capibaras nadando entre los árboles sumergidos. Al ser los roedores más grandes del mundo, las capibaras suelen recurrir al agua para escapar de los depredadores terrestres. Pero la temporada de crecidas ha cambiado las reglas. El jaguar abandona silenciosamente su escondite y se desliza en el agua. Su pelaje con patrón de rosetas, que normalmente le ayuda a mimetizarse con los cambios de luz y sombras del bosque. Ahora desaparece entre los caóticos reflejos de la superficie del agua. Poco a poco, se acerca a su presa. Entonces, en el momento decisivo, el agua estalla de repente. El jaguar se lanza hacia adelante con una velocidad asombrosa.
La persecución dura solo unos segundos. Para el jaguar, esto es más que una simple comida. Es la prueba de la capacidad de adaptación que ha permitido a este felino dominar el Amazonas durante millones de años, desde las densas selvas tropicales hasta los vastos humedales. A medida que la temporada de crecidas alcanza su punto álgido, algunas zonas del Amazonas se convierten en un inmenso bosque inundado. Las aguas del río suben, serpenteando entre troncos centenarios y sumergiendo todo el suelo del bosque. Es entonces cuando el mundo submarino se vuelve más activo que nunca. En el laberinto de árboles sumergidos, un banco de peces se desplaza en silencio. Son pirañas. Aunque solo miden unas pocas docenas de centímetros de largo, estos peces poseen mandíbulas poderosas y dientes afilados como cuchillas que encajan entre sí como unas tijeras. Suelen vivir en grupos y detectan constantemente las vibraciones del agua para percibir su entorno. Sin embargo, contrariamente a muchas historias populares, las pirañas no sobreviven únicamente cazando. La temporada de crecidas trae consigo fruta madura, hojas en descomposición, insectos e innumerables formas de materia orgánica procedentes de las profundidades del bosque inundado, lo que convierte el ecosistema subacuático en un gran banquete. Las pirañas aprovechan eficazmente estos recursos estacionales, consumen materia orgánica en descomposición y ayudan a devolver los nutrientes al sistema fluvial. Para muchos animales, la temporada de crecidas supone encontrar nuevas formas de adaptarse. Pero para el caimán, es entonces cuando el entorno empieza a jugar a su favor. Con su piel oscura, que se mimetiza con las sombras bajo el dosel del bosque, resulta casi invisible. Solo sus ojos y fosas nasales sobresalen de la superficie, observando pacientemente cada movimiento a su alrededor. Hoy, su atención se centra en una familia de nutrias gigantes. Conocidas como los lobos del río del Amazonas, las nutrias gigantes viven en grupos familiares muy unidos. Se comunican constantemente mediante vocalizaciones mientras se desplazan por los bosques inundados. Tras una exitosa expedición de pesca, el grupo regresa a su refugio. Los adultos van en cabeza, mientras que las crías nadan a salvo en el centro de la formación. Pero en un remolino entre las raíces sumergidas, una cría se separa de repente del grupo. Es la oportunidad que el caimán ha estado esperando.
silencio. Se acerca bajo las oscuras aguas. De repente, la superficie estalla. Al instante, resuenan las llamadas de alarma. Las nutrias adultas se dan la vuelta y se lanzan hacia adelante, formando rápidamente un círculo protector alrededor de la cría. Se cierran repetidamente sobre el depredador mientras emiten llamadas de advertencia, obligándolo a enfrentarse a toda la familia en lugar de a un único objetivo vulnerable. Ante una resistencia tan decidida, el caimán pierde poco a poco su factor sorpresa. Al final, opta por retirarse y desaparece en las aguas turbias. La cría regresa rápidamente al centro del grupo. En el mundo en constante cambio de la temporada de crecidas del Amazonas, la fuerza no siempre está del lado del animal más grande. A veces, la unidad en sí misma es la mayor ventaja para la supervivencia. Pero el caimán no es el único depredador aquí. Otro rival también observa en silencio el mundo que le rodea: la anaconda verde. Es una de las especies de serpientes más grandes y pesadas del mundo. Las hembras adultas pueden superar los 6 metros de longitud y pesar más de 100 kilogramos. Con los ojos y las fosas nasales situados en la parte superior de la cabeza, puede permanecer casi completamente sumergida sin dejar de vigilar su entorno. La mayor parte del tiempo, la anaconda simplemente permanece inmóvil. Esa paciencia le permite sacar el máximo partido al entorno inundado del Amazonas. Los peces grandes, las aves acuáticas y los animales que viven a lo largo de las riberas del río pueden convertirse en presas cuando surge la oportunidad. Sin necesidad de largas persecuciones, esta serpiente gigante se vale de su camuflaje, su fuerza y su paciencia. Una sola comida abundante puede proporcionarle energía suficiente para muchas semanas. En medio de las aguas de crecida del Amazonas, un perezoso de 3 dedos se desplaza lentamente por el dosel del bosque. Al moverse a un ritmo de solo unos pocos metros por minuto, es uno de los mamíferos más lentos de la Tierra. Su pelaje único está perfectamente adaptado a un estilo de vida boca abajo. Los pelos crecen desde el vientre hacia la espalda, lo que permite que el agua de lluvia se escurra fácilmente durante la temporada de crecidas. Con el paso del tiempo, el clima cálido y húmedo del Amazonas
ha convertido el cuerpo del perezoso en un ecosistema en miniatura. Las algas verdes crecen entre su pelaje, lo que le da una coloración que se mimetiza casi a la perfección con los musgos y la vegetación que lo rodea. El movimiento lento del perezoso no es una debilidad, sino una estrategia para ahorrar energía, lo que le permite sobrevivir con una dieta pobre en nutrientes a base de hojas. Cuando las aguas de las crecidas separan el dosel del bosque, surge otra habilidad sorprendente. A pesar de su aspecto lento en tierra, el perezoso es en realidad un hábil nadador, capaz de cruzar canales inundados en busca de hojas jóvenes y frescas en árboles lejanos. En la Amazonía inundada, sobrevive no gracias a la velocidad ni a la fuerza, sino a la paciencia, el camuflaje y un estilo de vida perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Dejando atrás las aguas inundadas, nos adentramos en el mundo de las capas más altas del dosel amazónico. Elevándose más de 40 metros por encima de las aguas de la crecida, los gigantescos árboles de Kapok se alzan sobre el paisaje. Desde esta altura, el bosque se asemeja a un vasto océano verde que se extiende hasta el horizonte. En lo alto de uno de estos árboles milenarios, el nido de un águila arpía se balancea suavemente con el viento. En su interior, un polluelo espera su próxima comida. El águila arpía es una de las aves rapaces más poderosas del mundo. Las hembras adultas pueden llegar a pesar casi 9 kilogramos y poseen enormes garras, además de alas cortas y anchas que se adaptan perfectamente para maniobrar a través de la densa selva tropical. Pero hoy se están acumulando nubes de tormenta. Los fuertes vientos sacuden continuamente el dosel, lo que dificulta la detección de presas. Desde su atalaya en lo alto del bosque, la hembra de águila arpía otea pacientemente el mar infinito de hojas en movimiento. Abajo, una manada de monos arañas se desplaza por las copas de los árboles. Con sus largos brazos y sus colas prensiles, que funcionan casi como una quinta extremidad, cruzan con facilidad los huecos entre las ramas por donde pocos animales podrían pasar. La temporada de lluvias ha sumergido gran parte del suelo del bosque. Ahora, sus vidas transcurren casi por completo en el dosel. Un mono araña se separa del grupo y se estira hacia el borde de una rama para recoger los últimos frutos maduros antes de que llegue la lluvia. Desde arriba, los agudos ojos del águila arpía detectan el movimiento.
se lanza en picado. Sus poderosas alas cortan el aire. Sus enormes garras se extienden hacia adelante con notable precisión. El ataque ocurre tan rápido que la presa casi no tiene oportunidad de reaccionar. En unos minutos, en lo alto del árbol más alto del bosque, un polluelo hambriento recibirá la comida que ha estado esperando. Para el águila arpía, cada caza no solo tiene que ver con su propia supervivencia, sino también con el futuro de la próxima generación. A medida que las aguas de la crecida se adentran más en el bosque, muchas colonias de hormigas y termitas del suelo comienzan a quedar inundadas. Miles de insectos se ven obligados a refugiarse en troncos caídos, montículos elevados y los pocos parches de tierra seca que quedan por encima del agua. Para el osón, esta es una oportunidad única. Con un peso de casi 50 kilogramos, no posee la velocidad de un jaguar ni la fuerza de un caimán. En cambio, este animal confía en un conjunto de herramientas perfeccionadas a lo largo de millones de años de evolución. Su hocico largo y estrecho esconde una lengua que puede extenderse más de medio metro. Cada minuto, esa lengua puede entrar y salir cientos de veces, barriendo minúsculas aberturas para recoger insectos. Mientras tanto, sus poderosas garras curvas le permiten desgarrar termiteros tan duros como el hormigón y troncos podridos llenos de hormigas. Tras la crecida, cuando muchas colonias de insectos se concentran en las zonas secas que quedan, el oso hormiguero gigante simplemente se desplaza lentamente de un lugar de alimentación a otro. Sin persecuciones, sin competencia. Su especialización casi perfecta ha permitido a este extraordinario animal aprovechar una fuente de alimento que muy pocos otros habitantes del Amazonas pueden utilizar con tanta eficacia. En la naturaleza, cuanto más fácil es verte, más fácil es convertirte en un objetivo. Sin embargo, una criatura del Amazonas, que mide solo unos pocos centímetros de longitud, ha adoptado la estrategia exactamente opuesta. Se trata de la rana dardo venenosa. Los colores brillantes que cubren su cuerpo no están pensados para llamar la atención. Son una advertencia para los depredadores. A través de una dieta compuesta por hormigas y otros pequeños insectos de la selva tropical, esta rana acumula compuestos tóxicos naturales y los almacena en su piel. El nombre, rana dardo venenosa, proviene del hecho de que algunas comunidades indígenas de Sudamérica
utilizaban antiguamente sus toxinas para recubrir las puntas de los dardos de caza. Entre las especies de este grupo, las de color amarillo brillante suelen considerarse algunas de las más tóxicas. Hoy en día, sin embargo, su mayor preocupación no es el veneno que protege su cuerpo. Sobre su lomo viaja una diminuta vida que depende por completo de su padre. Trepa lentamente por el musgo húmedo y los troncos empapados por la lluvia, y la rana padre lleva a cada una de sus crías hasta pequeños charcos de agua ocultos entre las hojas de las bromelias, muy por encima del suelo del bosque. Allí tendrán más posibilidades de desarrollarse a salvo, alejadas de muchos de los peligros que acechan abajo. En el Amazonas, uno de los ejemplos más claros de devoción en la naturaleza proviene de un padre que mide solo unos pocos centímetros de longitud. Una anguila eléctrica adulta, que alcanza hasta los 2 metros de longitud. Se desliza lentamente a través de un laberinto de raíces en descomposición bajo las aguas de la inundación. En la densa oscuridad del agua, llena de sedimentos, la visión ya no es la herramienta más fiable. Para adaptarse, la anguila eléctrica se vale de órganos eléctricos especializados que ocupan gran parte de su cuerpo. Emite constantemente débiles impulsos eléctricos al agua y detecta las señales que le llegan, lo que le permite percibir su entorno incluso cuando la visibilidad es prácticamente nula. Gracias a esta capacidad, la anguila puede detectar troncos sumergidos y sistemas radiculares inundados, y orientarse con precisión a través del laberinto del bosque inundado. El entorno inundado del Amazonas suele contener bajos niveles de oxígeno disuelto. Por ese motivo, la anguila eléctrica asciende periódicamente con suavidad a la superficie para respirar aire antes de continuar su viaje bajo el río. En ese mundo oscuro y turbio, muy pocos animales perciben su entorno de la forma tan extraordinaria como lo hace la anguila eléctrica. Es uno de los ejemplos más impresionantes de adaptación en el ecosistema amazónico. Cada año, la temporada de crecidas transforma parte de la Amazonía en un vasto mundo acuático, aunque plantea muchos retos. Estas aguas también transportan sedimentos y nutrientes que sustentan la vida en todo el bosque. Hoy en día, sin embargo, la Amazonía se enfrenta a amenazas crecientes. La deforestación, los incendios forestales y el cambio climático están reduciendo de forma constante el hábitat de innumerables especies animales. La Amazonía no es solo la selva tropical más grande de la Tierra. También es el hogar de millones de especies y una parte esencial del sistema climático global. Entre sus ríos interminables y sus bosques de un verde intenso, la Amazonía sigue siendo un poderoso testimonio de la fuerza de la naturaleza y de su extraordinaria capacidad de adaptación.
si te gusta explorar el mundo salvaje, no olvides suscribirte al canal y acompañarnos en futuras aventuras documentales. Gracias por vernos. Nos vemos de nuevo en el próximo viaje al mundo natural. En solo un instante, junto a la orilla del agua, se escuchó un grito desesperado que luego se desvaneció. La madre búfalo cargó hacia adelante en vano, mientras la superficie del río se cerraba sobre el destino de su cría. En las llanuras del Okavango, esa tragedia es el duro precio del viaje de la supervivencia. La madre búfalo observa impotente cómo el cocodrilo se lleva a su cría. El amanecer se alzaba lentamente sobre las llanuras africanas. La primera luz del día barrió la tierra reseca, donde las hierbas amarillentas temblaban con el viento cálido y cargado de polvo. La estación seca había envuelto esta tierra, y la vida se vio obligada a desplazarse para sobrevivir. A lo lejos, una enorme masa negra aparece entre la hierba quemada por el sol. Es una manada de búfalos cafres. Avanzan con paso firme y silencioso, como un antiguo ejército. Cada individuo pesa cientos de kilogramos, con una complexión robusta, hombros altos y cabeza baja, una postura que es a la vez humilde y poderosa. En la frente de los búfalos adultos, unos cuernos gruesos y curvados se funden en una sola masa ósea, una característica biológica llamativa que convierte al búfalo cafre en uno de los animales de pastoreo más peligrosos de África. La manada se mueve en perfecto orden. Los animales más fuertes forman el círculo exterior, mientras que en el centro se encuentran los búfalos jóvenes e inexpertos, con su pelaje oscuro y su andar inestable. No se trata solo de un grupo de animales que viajan juntos, sino de una comunidad de supervivencia, en la que cada individuo tiene una función clara. Los búfalos del Cabo son animales gregarios por excelencia. Su cohesión es su mayor arma. Cuando se enfrentan a depredadores, en lugar de dispersarse, la manada puede detenerse, darse la vuelta y enfrentarse a ellos. Cuando es necesario, toda la manada carga hacia adelante, con las pezuñas golpeando el suelo y los cuernos bajados, formando un muro viviente que incluso los leones temen. A lo largo de muchas estaciones secas y lluviosas, la manada ha memorizado los antiguos caminos que conducen al agua. En esta tierra, el agua significa vida. Sin ella, la fuerza muscular o los temibles cuernos carecen de sentido. Cada pesado paso remueve la tierra dura y seca. El polvo se lleva y envuelve a la manada en una bruma neblinosa. En este paisaje inhóspito, la manada de búfalos del Cabo avanza, resistente y decidida. En medio del polvo que se arremolina detrás de la manada, algo se mueve. Escondida entre la hierba baja y quemada por el sol, apareció una manada de leonas. Yacían tumbadas en el suelo.
Sus cuerpos se confundían con el color marrón amarillento de la llanura. Sus ojos dorados no apartaban la mirada de la masa negra que avanzaba ante ellas. Para los leones, los búfalos del Cabo son la presa más peligrosa, pero también la mayor recompensa. Observaban pacientemente, esperando un error. Ese momento llegó rápidamente. Un búfalo vaciló por un instante y fue empujado al borde de la manada. Inmediatamente, los leones se abalanzaron sobre él. El ataque fue frustrado. Tras unos tensos minutos, los leones se retiraron, desapareciendo silenciosamente entre la hierba dorada, sin rugidos, sin persecución. En esta llanura, a veces incluso los depredadores deben aceptar la derrota. La manada cerró filas rápidamente. El búfalo que había sido empujado hacia atrás se encontraba ahora en el centro, el lugar más seguro. El viaje continuó, como si nada hubiera pasado. En las llanuras africanas, cada caza es una apuesta, y hoy, gracias al poder de la unión, el búfalo del Cabo había triunfado sobre el depredador que dominaba esta tierra. El sol se hundía poco a poco hacia el oeste. El intenso calor de la tarde remitía, y ante la manada apareció una estrecha franja de agua, un raro tramo de río que permanecía en la estación seca. El olor a marro húmedo y hierba en descomposición flotaba en el aire. Tras horas de viaje, este era el lugar de descanso que toda la manada había estado esperando. Pero el verdadero peligro no estaba en tierra. Bajo las aguas tranquilas, una criatura llevaba mucho tiempo esperando: el cocodrilo del Nilo. Casi inmóvil, con solo los ojos y las fosas nasales asomando por encima del agua, el cocodrilo se mimetizaba perfectamente con el entorno. Entre la manada que bebía agua, un búfalo joven se acercó a la orilla del río. Bajó la cabeza, alejándose suavemente del círculo protector. Un solo paso como ese fue suficiente.
En una fracción de segundo, el agua explota. Las mandíbulas se cierran con una fuerza aterradora. El joven búfalo es arrastrado hacia abajo y sus gritos resuenan en el caos. La madre búfalo carga, se lanza al agua pisoteando violentamente tratando de rescatar a su cría. Los demás búfalos se reúnen, formando un círculo furioso y caótico. Pero bajo el agua, la ventaja ya no es suya. El cocodrilo dio la vuelta, el giro mortal. En solo unos instantes, toda resistencia se volvió inútil. El ruido se apagó. La superficie del agua volvió a la calma como si nada hubiera pasado. En la orilla, la manada se quedó quieta. No hubo persecución, no hubo contraataque. Frente al depredador del río, su fuerza colectiva en tierra era inútil. El instinto de supervivencia obligó a la manada a retirarse. Se había perdido una vida. La manada cerró filas y se alejó silenciosamente de la orilla. Todavía tendrían que beber agua, pero con mayor vigilancia. En África, el agua es tanto vida como una trampa mortal. Y para el búfalo del Cabo, el viaje de la supervivencia aún no ha terminado. Bajo el agua turbia, el cocodrilo del Nilo sujeta con fuerza a su presa. Su enorme cuerpo se desplaza lentamente hacia aguas más profundas, donde el lodo y la oscuridad ocultan todo movimiento. El ataque ha terminado, rápido y sin dejar una segunda oportunidad. El cocodrilo del Nilo, uno de los depredadores más antiguos que aún existen, se ha mantenido prácticamente sin cambios durante decenas de millones de años. Su gruesa piel, reforzada con pequeñas placas óseas, forma una armadura natural que le ayuda a defenderse y a adaptarse al duro y cálido entorno. La fuerza del cocodrilo reside en sus mandíbulas y sus tácticas. No necesita destrozar a su presa en tierra. En cambio, los cocodrilos arrastran a su presa al agua, agotándola antes de ejecutar un giro mortal para desgarrarle la carne y romperle los huesos. Después de una gran comida, los cocodrilos se vuelven perezosos. El proceso de digestión dura días, incluso semanas. Gracias a su bajo metabolismo, un solo búfalo joven es suficiente para mantenerlos durante largos periodos sin necesidad de cazar más. La mayor parte del tiempo, los cocodrilos permanecen inmóviles. Toman el sol en la orilla o flotan en la superficie del agua, aparentemente inofensivos. Pero incluso la más mínima perturbación es suficiente para desencadenar un reflejo de ataque perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Durante la temporada de reproducción, las hembras de cocodrilo cavan nidos en la arena y protegen cuidadosamente sus huevos. Cuando los huevos eclosionan, utiliza sus mortíferas mandíbulas para guiar suavemente a los cocodrilos jóvenes hacia el agua. Aún así, muy pocos sobreviven hasta la edad adulta. En los ríos que quedan en África, el cocodrilo del Nilo es el silencioso gobernante.
Sin perseguir ni hacer alarde de su fuerza, sobreviven gracias a la paciencia, la resistencia y el tiempo, las armas más peligrosas de la naturaleza. En ese mismo tramo del río, los hipopótamos ocupan un mundo completamente diferente. Sus enormes cuerpos abarrotan las aguas poco profundas, dejando al descubierto solo sus ojos, fosas nasales y pequeñas orejas en constante movimiento. Durante el día, el agua les proporciona refugio del intenso calor del sol africano. Los hipopótamos son criaturas semiacuáticas, con cuerpos pesados pero perfectamente adaptados al medio acuático. Su piel gruesa, casi sin pelo, segrega una sustancia aceitosa de color rosa pálido que los protege del sol y tiene propiedades antibacterianas. Aunque parecen lentos, los hipopótamos pueden moverse con sorprendente rapidez, tanto en el agua como en tierra firme en distancias cortas. Viven en grandes grupos, y cada tramo del río es un territorio estrictamente protegido. Los hipopótamos machos son implacablemente dominantes con cualquier intruso. Con una boca que puede abrirse casi 150 grados y un par de colmillos largos y afilados, los hipopótamos se encuentran entre los animales más feroces de África. A pesar de ser herbívoros, los hipopótamos no son criaturas dóciles. Se enfrentan sin dudarlo a los leones, ahuyentan a los cocodrilos e incluso atacan a animales más grandes si se sienten amenazados. En el río, los cocodrilos a menudo tienen que evitar a los hipopótamos adultos, ya que una mordedura o una embestida de estos puede causarles graves lesiones. Cuando cae la noche, los hipopótamos salen del agua y se dirigen silenciosamente a la orilla para pastar. Pueden recorrer varios kilómetros cada noche, consumiendo decenas de kilogramos de vegetación, y luego regresar al río antes del amanecer. Este ciclo se repite todos los días, independientemente de si es temporada seca o lluviosa. En el duro mundo de los ríos africanos, los hipopótamos no son ni depredadores ni presas fáciles. Son gigantes de mal genio que dominan el agua con su tamaño, su fuerza y su ferocidad implacable. Lejos del río, en las amplias llanuras, los elefantes africanos parecen montañas en movimiento. Son los animales terrestres más grandes del planeta y también la especie más numerosa de estas llanuras. Una familia de elefantes realiza su habitual viaje migratorio, siguiendo antiguos caminos en busca de alimento y agua. La manada está liderada por una hembra anciana, la encargada de custodiar la memoria colectiva de la familia. Los elefantes jóvenes retozan, se tocan con la trompa y se revuelcan en el polvo. Aprenden sobre el mundo a través del juego. Mientras tanto, los elefantes adultos se mantienen a distancia, con las orejas en movimiento y los ojos constantemente escaneando los alrededores. Los elefantes africanos tienen cuerpos enormes pero increíblemente delicados. Sus trompas, con más de 40.000 haces musculares, les ayudan a beber agua, romper ramas y percibir olores a distancia. Su piel gruesa y arrugada no solo protege sus cuerpos, sino que también les ayuda a retener agua y regular la temperatura en el intenso calor. Esta también es la temporada de apareamiento. Los elefantes machos adultos entran en un estado de must. Las hormonas se disparan,
sus cuerpos secretan un líquido característico y su comportamiento se vuelve más agresivo. Abandonan su manada familiar y deambulan en busca de oportunidades para reproducirse. Dos elefantes machos se enfrentan. No hay prisa. Se colocan uno frente al otro, con las orejas bien abiertas para mostrar su tamaño, la cabeza gacha y los colmillos apuntando hacia adelante. El suelo tiembla ligeramente bajo sus pasos. Se trata de una prueba de fuerza, edad y experiencia. Entonces estalla la batalla. El enfrentamiento es breve. Uno se retira gradualmente, dándose la vuelta para retirarse. El vencedor permanece de pie, respirando con dificultad, moviendo lentamente las orejas. Ha ganado el derecho a aparearse, una recompensa reservada para el más fuerte. En las planicies africanas, incluso los gigantes más gentiles deben luchar para transmitir su linaje. Y para los elefantes africanos, la fuerza siempre va de la mano con la memoria y el orden social, creando uno de los animales más remarcables del planeta. En el límite de las llanuras, donde la hierba da paso gradualmente a arbustos dispersos, aparece silenciosamente el perro salvaje africano. Cuerpos delgados, patas largas, pelaje moteado de marrón, negro y blanco, no hay dos iguales. No son los más fuertes ni los más grandes, pero son los depredadores más eficientes del continente. Los perros salvajes viven en manadas con una estructura social estricta. Cada manada tiene solo una pareja dominante, mientras que el resto son individuos dispuestos a sacrificar sus intereses personales por el bien del grupo. Es esta cohesión la que crea la verdadera fuerza de la especie. Cuando cazan, no se basan en emboscadas, sino en la velocidad, la resistencia y la coordinación perfecta. La caza comienza con la persecución. Los perros salvajes pueden correr kilómetros sin parar, agotando a su presa. Cambian constantemente de posición, mordiendo rápidamente y luego retirándose, sin dar a sus oponentes ninguna oportunidad de contraatacar. La tasa de éxito de los perros salvajes suele superar con creces la de los leones o los leopardos. Después de la caza, no hay peleas por la presa. Esta se reparte entre toda la manada. Incluso los individuos sanos ceden comida a los jóvenes y a los heridos. Esta es una de las pocas especies depredadoras que antepone los intereses de la manada a los individuales.
Los perros salvajes también son padres devotos. Durante la temporada de cría, toda la manada protege la madriguera y cuida de las crías. Los individuos que no se reproducen desempeñan un papel en la búsqueda de alimento, trayendo comida y regurgitándola para las crías. En las llanuras africanas, los perros salvajes no dominan mediante la fuerza bruta. Sobreviven gracias al espíritu de equipo, la disciplina y la perseverancia. En este mundo hostil, estas son las armas más poderosas. Al caer la tarde y sumirse gradualmente las llanuras en el silencio, aparece el leopardo. Silencioso y discreto, es una sombra que se desliza entre los árboles y los arbustos. Su pelaje dorado, cubierto de manchas florales, le ayuda a desaparecer casi por completo en la luz parpadeante del atardecer. El leopardo es un depredador solitario. Sin depender ni del número ni de una fuerza superior, sobrevive gracias a su sigilo y precisión. Cada paso es tan ligero que apenas toca el suelo. Su aguda vista y su sensible oído le permiten detectar a sus presas desde la distancia, incluso con poca luz. La caza del gato montés es rápida y decisiva. Se acerca en silencio y luego lanza un salto corto y explosivo. Una mordida precisa en el cuello o la nuca acaba con todo. A diferencia de los leones o perros salvajes, los gatos monteses suelen arrastrar a sus presas a los árboles, lejos de los carroñeros más fuertes. El cuerpo del leopardo es una combinación perfecta de fuerza y flexibilidad. Con sus fuertes patas y afiladas garras, puede arrastrar a presas más pesadas que él a las alturas. En los árboles, el leopardo come y descansa, completamente a salvo de leones o hienas. Los leopardos viven en territorios claramente definidos. Cada individuo marca su propio área y evita la confrontación directa. Los encuentros entre dos adultos son poco frecuentes, ya que incluso las lesiones leves pueden ser mortales en la naturaleza. En el panorama de supervivencia de África, el leopardo no necesita dominar. Existe gracias a su discreción, inteligencia y asombrosa capacidad de adaptación. Un asesino silencioso, siempre presente, pero rara vez visto. Al caer la noche en las llanuras africanas, el sonido del viento susurrando entre la hierba seca se mezcla con los sonidos esporádicos de la vida que aún permanece despierta. En algún lugar, una manada de búfalos del Cabo continúa su viaje en busca de agua. Bajo el río, los cocodrilos yacen inmóviles, esperando el próximo momento. Los hipopótamos se empujan en el agua oscura. Los elefantes africanos se mueven silenciosamente según la memoria ancestral, mientras que los depredadores, perros salvajes, guepardos, siguen vigilando en silencio su territorio. Ninguna especie domina realmente esta llanura. Cada criatura sobrevive a su manera. Fuerza colectiva, paciencia, memoria, velocidad o silencio. La vida aquí no está determinada por la bondad o la crueldad,
sino por la capacidad de adaptarse a un entorno siempre duro e implacable. Mañana, el sol volverá a salir. La hierba seguirá seca, el agua seguirá siendo escasa y comenzarán nuevas cacerías. Pero es precisamente dentro de este ciclo donde se sostiene la vida, se mantiene el equilibrio y las llanuras africanas continúan contando la interminable historia del viaje de supervivencia de todas las criaturas.